la preocupación de todos los peruanos por tener una mejor calidad de vida, mejores ingresos y trabajo, sobre todo ante una crisis económica. Estamos esta mañana con el señor Oscar Caipo, que es presidente de la CONFIEP y quien está presente en el Consejo Nacional de Trabajo, que se está reuniendo en el Ministerio de Trabajo para deliberar algunos temas importantes precisamente para eso, para poder fomentar más trabajo, para que la calidad de vida de los peruanos mejoren ante una situación en donde no alcanza para fin de mes. ¿Cuáles son esos acuerdos o principales desacuerdos? Le preguntamos al señor Caipo. Muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, Fernando, Carlos, gracias por la invitación y poder estar aquí con ustedes presencialmente. Efectivamente, el día de ayer tuvimos la sesión del Pleno del Consejo Nacional del Trabajo con una nutrida agenda consensuada en una reunión de coordinadores previamente. Lamentablemente no hemos podido tener todo el avance que hubiéramos querido, la sesión ha quedado abierta. De 4 puntos en la agenda, nos hemos quedado en el primero, que es el poder finalizar y luego suscribir una declaración de compromisos de las 3 partes que conformamos el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Cuáles son? El gobierno, los trabajadores y los empleadores, para que podamos hacer de este espacio más efectivo, ¿no? Y poder lograr acuerdos que nos ayuden a generar más empleo, más formalidad, que se cumplan los derechos, obviamente, laborales de los trabajadores y que podamos crecer de una manera sostenible también desde el punto de vista empresarial. Deberíamos haber avanzado en ese primer punto. Los trabajadores nos solicitaron más tiempo para revisar una propuesta que se trabajó en una comisión tripartita en la semana previa. Y con eso, hasta esta semana debería terminarse el pronunciamiento y ya retomar después de 28 de julio. El segundo punto es muy importante, es instalar el grupo de trabajo que va a finalizar la fórmula para institucionalizar los aumentos de la remuneración mínima vital, de tal forma que esto se haga desde un punto de vista técnico y no político, y se defina la periodicidad y los aumentos en el futuro. Y el tercer punto de agenda muy importante también es definir la metodología y el proceso de revisión y diálogo del anteproyecto del Código de Trabajo, ¿no? Entonces, estamos a la espera de poder retomar la agenda en la próxima reunión para ojalá llegar a acuerdos concretos y poder generar nuevas políticas públicas que permitan generar más empleo y ayudar a transitar a la formalidad, que es uno de los principales problemas que afectan al país. Bueno, usted nos ha mencionado temas de fondo que felizmente están viéndose en estas reuniones tripartitas, ministerio, confederaciones de los trabajadores y gremios empresariales. Uno de los temas de fondo es la renovación, como nos ha dicho usted, del Código del Trabajo. Y un tema nuclear que ha dado lugar a muchas polémicas es el de la tercerización, que el gobierno, a través de la anterior ministra, quiso resolver vía decreto supremo. Pero esto ha dado lugar a muchos debates, entre los que prevén que la aplicación de este decreto significaría que no se crearían los empleos que las empresas llamadas tercerizadoras logran hacer. Explíquenos, por favor, qué es lo que no se entiende para que sobre este tema haya habido tanta polémica. Sí, hay 2 problemas aquí. Hay un problema de forma y un problema de fondo. El problema de forma es que no se discutió en el Consejo Nacional del Trabajo, donde estamos los actores sociales de empleadores y trabajadores, y como consecuencia de eso pensamos que se ha generado el problema de fondo, y es que en vez de solucionar el problema que tiene como objetivo este decreto supremo, se ha abordado de una manera incorrecta, ¿no? Se quiere solucionar un problema que puede haber de desnaturalización de la tercerización con un mecanismo del concepto de procesos nucleares y la prohibición de la tercerización cuando es en procesos nucleares, sin tener en cuenta que hay muchos sectores en los cuales se requiere contratar servicios especializados para atender procesos nucleares
en las empresas de tal forma que se pueda operar el negocio normalmente de una manera eficiente, competitiva, ¿no? Entonces hay servicios especializados en perforación de petróleo y gas, hay servicios especializados en explosivos para minas, que las empresas no podrían contar con ese personal continuamente, todo el tiempo, porque no son actividades que se dan todos los meses, todas las semanas, ¿no? Entonces, esto, lejos de ayudar a formalizar o generar más empleo, va a hacernos retroceder, porque posiblemente alrededor de 70.000 o 100.000 trabajadores no van a poder ser contratados de esas empresas que brindan los servicios en las empresas que hoy adquieren esos servicios, y entonces esas personas van a tener que seguramente transitar a la formalidad o el desempleo. Señor Caibo, buenos días. Buenos días, Carlos. Estamos a pocos días de que el gobierno cumpla un año ya de gestión. ¿Usted, como presidente de CONFIEP, ha notado, digamos, algún avance económico en este primer año de gobierno? ¿Usted cree que ha demostrado en este primer año el gobierno un norte en cuanto a materia económica o no? Lamentablemente no, y las cifras son muy claras en ese aspecto. Si bien la economía rebotó en el año 2021, este año proyectamos un magro crecimiento de alrededor de 3%. Si descontamos el sector exportador, que sigue creciendo de una manera importante, es un crecimiento de la demanda interna de alrededor de 2%. Eso no es suficiente para poder recuperar el empleo plenamente, que en cifras totales se han recuperado, pero se ha precarizado. Y los ingresos siguen por debajo de la prepandemia en promedio. Y si a eso le sumamos un proceso inflacionario, si bien internacional, no han habido acciones concretas para ayudar a paliarlo, sobre todo en los sectores más afectados, más vulnerables, que han tenido una pérdida de aproximadamente 30% de su poder adquisitivo, ¿no? Y entonces no vemos que el gobierno esté tomando las medidas concretas para paliar a ese grupo vulnerable, pero tampoco para reactivar la economía. No hay avance, para generar entonces, confianza. La inversión está cayendo. Ajá. Este año está decreciendo. Cuando decrece la inversión, se generan menos empleo. Entonces, señor Caipo, pero no estamos avanzando en ese sentido. Creo que las veces que lo he entrevistado le he preguntado lo mismo. Hay reuniones, hay articulación entre CONFIEP y los diferentes sectores del Ejecutivo para poder hacer propuestas para mejorar las situaciones. De acuerdo a cada sector, le pido por favor que me responda tras escuchar a nuestros anunciantes. El señor Oscar Caipo, presidente de CONFIEP, se encuentra esta mañana en cabina a propósito de las reuniones que se mantienen en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, en donde se discuten ciertas mejoras para, por supuesto, el país. Nos había comentado que las cifras en cuanto a inversión pública e inversión privada no son las esperadas, ¿no? Son decepcionantes para lo que el país quisiera. Pero ¿cuál es la propuesta de CONFIEP? Le preguntaba antes de ir al corte y si es que habían tenido oportunidad en las últimas semanas de reunirse con las cabezas de los diferentes sectores del Ejecutivo para poder llevar esas propuestas. Bueno, las reuniones no son tan fluidas como en otros gobiernos. Es muy difícil reunirse con el Poder Ejecutivo, que está sumido en tantos cuestionamientos, y aparte no siempre están acá en Lima, están viajando en los consejos de ministros descentralizados. Sin embargo, hacemos los esfuerzos para alcanzar propuestas, ¿no? Si bien hemos estado ayer y hace 2 semanas con el ministro de Trabajo, también la semana pasada hemos lanzado un estudio sobre tejido empresarial sostenible, unas propuestas de políticas públicas para poder mejorar la realidad que tenemos, que básicamente el 99.6% del tejido empresarial peruano está conformado por micro y pequeñas empresas, el 80% de ellas están en informalidad, tienen bajísima productividad comparada con las empresas grandes, pero también con sus pares en la región, Colombia, Chile, que ha sido parte del estudio. Y hemos hecho propuestas que giran en 3 ejes. Y para ese evento invitamos al viceministro de Producción, que es el que tiene en su cartera a cargo las micro y pequeñas empresas, para que vea esas propuestas. Hemos traído propuestas con respecto a poder generar una articulación a nivel regional a través de 3 sectores que sean tractores o jaladores
de las micro y pequeñas empresas, nos referimos a las empresas grandes en 3 sectores: minería, agro y turismo. ¿Y cómo ha sido tomada la propuesta? Ha sido bien tomada, ¿no? Hemos escuchado también al ministro Alencar hablar en ese sentido. Las empresas grandes, las empresas que están exportando, que tienen acceso a los mercados, pueden cubrir un rol importante en jalar en estos 3 sectores a las micro y pequeñas empresas, no solamente ayudarlas a acceder a mercados, sino el premio de acceder a mercados es tener que operar en formalidad, pero también tener acceso a tecnología que las permite innovar y mejorar la productividad y tener mejor acceso a financiamiento también. Entonces creemos que en clústeres regionales podemos ayudar a reactivar el tejido empresarial que hoy sigue muy golpeado después de la pandemia, ¿no? Entonces, ese estudio lo vamos a publicar en los próximos días después de recopilar todos los comentarios que surgieron en los 2 paneles que tuvimos y en la manera con la que estamos trabajando. Estamos haciendo también, en este momento culminando, un estudio sobre cómo podemos mejorar la descentralización, específicamente para que los recursos que aportamos las empresas, los trabajadores y los ciudadanos a través del IGB para los presupuestos nacionales, regionales y municipales pueda llegar a la población en obras de infraestructura y servicios públicos de calidad, cosa que no ha estado sucediendo en los últimos años, ¿no? El nivel de ejecución de obras públicas es bajísimo. Estuvimos en Arequipa hace 3 semanas y la ejecución de inversión pública a nivel del gobierno regional es del nivel del 52-53% del presupuesto. Entonces, tenemos los recursos, pero no podemos atenderlos. Y uno de los problemas no solamente la capacidad, sino también la corrupción, que lamentablemente está en todos los niveles. Justamente quería preguntarle sobre eso. Tengo entendido que hoy mismo tiene una reunión usted en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, también con autoridades del Estado y con dirigentes sindicales. ¿Qué es razonable esperar que se pueda hacer en esa materia? Porque se habla mucho, pero no se ve políticas públicas a las cuales se comprometan todos los actores sociales por una parte, y tampoco se ven medidas claras para controlar de alguna manera los nombramientos de los funcionarios públicos. ¿Qué es lo que la CONFIEP propone? Ustedes que se supone que están en el terreno y que han vivido la crisis atroz de Odebrecht por una parte, el Club de la Construcción por otra, el Club de las Empresas Chinas. Hay que restablecer la imagen de los empresarios en el Perú y eso supone ser propositivo en la lucha contra la corrupción y también, naturalmente, evitar que las autoridades del Estado sean, como algunos casos lamentables, que descubrimos cada día. Claro que sí. Hoy, efectivamente, a las 9 de la mañana vamos a tener una reunión, ha sido convocada. Vemos que hay un cambio de dinamismo y lo saludamos con la presidencia recayendo en el señor José Ávila, presidente de la Junta Nacional de Justicia. La presidencia en los últimos 2 años estuvo recayendo en la PCM. Y nosotros justamente como CONFIEP enviamos una carta cuando hubo la sesión anterior y se dio la elección retirándonos porque no veíamos avances. Esa carta lo que originó es una reunión con el nuevo presidente y les pusimos nuestra principal preocupación, y nuestra principal preocupación era que no se estaba implementando, ejecutando acciones concretas. Una de ellas es un acuerdo entre todas las partes para poder nombrar personas que tengan capacidad de idoneidad y hacer un proceso de debida diligencia antes de los nombramientos. Eso se aprobó en la CAN Anticorrupción en agosto del año pasado y se quedó ahí en un cajón. Luego tenemos la ley que ha salido del Congreso, que ya está en vigencia y en un periodo de adecuación para que puedan cumplir todos los funcionarios públicos, incluyendo los ministros, un cierto nivel de formación y de capacidad y de experiencia para los cargos que les toca ocupar, pero hasta ahora no habíamos visto quién y cómo se iba a cumplir esa ley. El presidente y la CAN ha tomado esto y lo vamos a discutir el día de hoy, está en la agenda. Inclusive ya se anunció que va a ser servir, que va a ser un barrido de todos los nombramientos que se han hecho en un periodo de 5 meses, y la Contraloría también va a entrar a tallar para poder ver que estas leyes y estos acuerdos se cumplan. Porque estos nombramientos, volviendo a la pregunta que hizo Carlos, creemos que son la causa en el origen de por qué no avanzamos. Si no tenemos personas que tienen experiencia y capacidad
es muy difícil que se pueda ejecutar, que se pueda gestionar los recursos que tiene el Estado o resolver los problemas. O también si hay personas cuestionadas en su integridad, ¿no? Entonces entran a los cargos a beneficiarse y no a atender las demandas que tiene la población. Entonces es muy importante que podamos resolver el problema de la corrupción y los empresarios tenemos que hacer nuestra parte también, porque en el pasado lamentablemente han habido casos como los que mencionaste, Fernando. Todas esas empresas en su oportunidad salieron de los gremios empresariales por los casos que ya todos conocemos, pero lamentablemente parece que no aprendemos, ¿no? Cambian los actores, pero el guión de la película es el mismo, en el MTC, en el Ministerio de Vivienda, que no se habla mucho, pero también hay muchos recursos, Petroperú, Salud con el cuarto nombramiento y en las regiones, ¿no? Ahora, don Oscar, en estos momentos hay el acatamiento de un paro agrario. ¿Por qué considera usted que se llega nuevamente a esta situación de no poder solucionar demandas sociales de un sector determinado muy importante, que es el agrario, y qué afectación puede haber con este paro al tema económico en nuestro país? Bueno, es un ejemplo claro de un sector desatendido, ¿no? Hemos tenido 4 o 5 ministros también en Minagri, y hemos tenido 3 procesos de adquisición de fertilizantes cuando más se necesitan para los pequeños productores truncos. Se ¿no? posterga y se posterga y la urea que debería haber llegado a inicios de agosto, ahora se habla que podría llegar en septiembre. Estuve escuchando la entrevista del señor Clímaco Cárdenas de Conveagro, que el principal punto justamente de reclamo es ese, que no se está reconociendo cómo, cuándo y cómo se va a distribuir estos fertilizantes y a qué precio, a qué costo, se tiene que hacer con transparencia para que se pueda prevenir que haya una crisis de hambruna que sume al problema que tenemos en este momento de capacidad adquisitiva, sobre todo en los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces, es el resultado justamente de poner personas que no tienen la capacidad para manejar las cosas. Inclusive, el nuevo ministro Alencar canceló el último proceso por indicios de corrupción. Entonces, pareciera que en algunos casos están más preocupados de estar en posiciones donde pueden tener acceso a recursos para beneficiarse que atender las demandas que tiene la población, y en este caso una crisis de hambruna es gravísimo, no podemos permitirlo, ¿no? Muchísimas gracias a Oscar Caipo, presidente de CONFIEP. Ya nos contará las novedades de la reunión que tenga esta mañana con el Consejo Anticorrupción. Esperamos buenos avances, lo necesita el país.